Ahora sí, bienvenida Florencia, bienvenidas a todos y a todos. Podemos comenzar. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos. Gracias al consejo que me invitó a dar este curso sobre un tema que no es muy amigable. Vamos a intentar que en estas 3 reuniones por lo menos nos hagamos un poco más amigos de este tema. La idea del curso es poder, digamos, descifrar las distintas normas que desde el año 2018 rigen en lo que es materia de dividendos y distribuciones de utilidades. Dividimos el curso en 3 módulos diferentes. En la reunión de hoy lo que vamos a hacer es énfasis en todo lo que es la introducción teórica. Es una charla, la de hoy, que va a ser bastante pesada, pero van a ser los cimientos para después poder seguir en las charlas que viene el enfoque quizás más práctico de las dificultades que todas estas reglas después nos suponen en la vida cotidiana profesional. Entonces hoy vamos a ahondar en lo que es el aspecto teórico, en lo que es específicamente la ley de impuesto a las ganancias. La idea del viernes que viene es a toda esta conjunto de batería de normas legales le vamos a sumar el decreto reglamentario, con la modificación del decreto que hubo a fines del año pasado, que también generó modificaciones en tema de distribuciones de dividendos, específicamente en lo que se llama dividendos fictos, o comúnmente se conoce como dividendos fictos. Y en la última charla la idea es hacer una charla que sea meramente práctica y que podamos trabajar sobre casos de balances reales y poder ir trabajando. Yo lo que les propongo es, si a medida que yo voy avanzando alguno tiene dudas, al finalizar cada tema, como para redondear cada idea, yo puedo dejar un ratito de 10, 15 minutos como para ir viendo las dudas que tengan y capaz no esperar hasta el final, porque quizás si hay una duda y después avanzamos, se pierde lo que es el resto de la charla. Así que acá, cada cierto periodo de tiempo, cuando vamos cerrando las ideas, podemos intercambiar dudas o comentarios o cosas que a ustedes les haya pasado. Eh, Todo esto, digamos, no hay una verdad absoluta en materia de estas normas. La verdad es que son normas que han dejado muchos vacíos, muchos grises, dan mucho lugar a interpretación. Entonces, lo que yo les voy a compartir es al menos mi interpretación y qué otras interpretaciones sí existen hoy en lo que es la doctrina, eh, para que, bueno, cada uno pueda decidir cuál es el camino que después va a seguir con sus clientes o en su empresa, digamos, dependiendo dónde están ejerciendo su trabajo profesional. Entonces, para no dar más vueltas, hoy vamos a ver primero las modificaciones que se introdujeron con la ley 27430 a fines de 2017 en lo que es la tributación de las sociedades, que esto es lo que dispara todo este bagaje de normas de dividendos o presunciones de puesta a distribución de dividendos. Acuérdense que nosotros, antes de esta ley 27430, excepto por el impuesto de igualación, los dividendos que distribuían sociedades eran no computables para las personas humanas que lo recibían. Entonces la verdad es que era una norma bastante sencilla, excepto por el impuesto de igualación, que no tenía nada de sencillo, y por algún lapso de tiempo en el año 2013, en donde tuvimos un impuesto adicional del 10%, que tampoco era tan complejo como este impuesto cedular a los dividendos que se implementó ahora. Después de ver toda esta modificación a la renta societaria, vamos a irnos específicamente a lo que es la regla de puesta a disposición de dividendos, la presunción de puesta a distribución de dividendos, que hoy está en el artículo 50 de la ley, y después vamos a hacer un análisis de lo que hoy es el artículo 76, que es el ex artículo 73, porque además nos cambiaron toda la numeración de la ley de ganancias, que es el de disposición de bienes y fondos en favor de terceros, que es un mecanismo de aplicación residual cuando yo no puedo aplicar el mecanismo de presunción de puesta de distribución de dividendos. Entonces, empecemos con las modificaciones a la tasa corporativa, que es lo que nos dispara este impuesto cedular a los dividendos. Recuerden que la tasa corporativa, hasta antes de la ley 27430, era una tasa plana del 35% para las sociedades, y la única excepción nosotros la encontrábamos en aquellas sociedades que se dedicaban a juegos de azar, que tenían una tasa diferencial. Pero
la tasa, el impuesto completo estaba a cargo de la sociedad y eso nos permitía que el dividendo vaya libre de impuestos cuando se distribuía a sus accionistas. En la ley 27430 se modifica esta tasa, digamos, del 35% para las sociedades y el artículo 73, que es el ex artículo 69, cambia la tasa del 35% por la del 25%. Y además se crea un impuesto cedular que grava los dividendos distribuidos por estas sociedades con una tasa del 13%. Esto es importante porque cuando nosotros vamos a la ley, el artículo 73, que es el que habla de la tasa societaria, y el artículo 97, que es el que habla de la tasa para el impuesto cedular sobre los dividendos, tienen tasas del 25 y del 13% respectivamente. Lo que nosotros aplicamos hoy, que es una tasa del 30 y del 7%, no sale de estas normas, sino que sale de las reglas de transición que hicieron en un principio que durante 2 años apliquemos estas tasas escalonadas hasta llegar al 25 y el 13. Esta norma de transición es el artículo 86, inciso D, de la Ley de Reforma Tributaria, que lo que decía era que para los ejercicios que inician entre el 1 de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2019, la tasa del 25 se convertía en una tasa del 30% y la tasa del 13 se convertía en una tasa del 7%. Eso debía ser así por esos 2 ejercicios o por ese periodo que quedaba comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2019. No digo 2 ejercicios porque fíjense que la norma habla de ejercicios iniciados en esa fecha. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese el caso de un contribuyente con cambio de ejercicio, en donde me queda un ejercicio irregular, puede ser que la tasa del 30 la aplique en más de 2 ejercicios, ¿no? O sea, no lo mide por cantidad de ejercicios, sino que lo mide por fecha de inicio. Digo esto porque a veces uno simplifica y cuenta 2 y no necesariamente es contar 2 ejercicios. Todo esto fue así hasta fines del año pasado. ¿Por qué? Porque a fines del año pasado tuvimos lo que se conoció como la Ley de Solidaridad, que además de crear digamos, distintas cuestiones, de implementar la moratoria que ahora se amplió la semana pasada, lo que hizo fue modificar la ley de impuesto a las ganancias y específicamente prorrogó por 1 año más o aumentó en 1 año este periodo en donde se va a utilizar la tasa del 30% y la tasa del 7% para el cedular sobre los dividendos. Entonces, hoy tenemos que la tasa del 25 y del 13 está suspendida hasta los ejercicios que inician a partir del 1 de enero del 2021. Acá también incluso en esta norma, que parece tan sencilla como cambiar el periodo en donde se aplica el 30 y después se va a aplicar el 25, también se dio lugar a distintas interpretaciones respecto de si la tasa del 30 se tenía que aplicar en todos los ejercicios que iniciaban en el 2021 y después, desde el 2022, no. Ahí mi opinión es que solamente tenemos que aplicar la tasa del 30 hasta los ejercicios que se inician hasta el 31 de diciembre del 2020. Ya para el 2021 aplicaríamos la tasa del 25% y la que le corresponde a la retención cedular sobre los dividendos. Entonces, esta es un poco la historia de todo el cambio que si lo simplificamos, ¿no? Tenemos que hasta el 2017 la tasa corporativa era del 35%, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2020, la tasa corporativa es el 30% y la retención de cedular sobre los dividendos es del 7%, y para los ejercicios que inician a partir del 1 de enero del 2021 en adelante, la tasa corporativa es del 25% y la tasa de retención para los dividendos es del 13%. En realidad, esto no es una disminución de la carga tributaria total, sino que lo que hizo esta reforma fue cambiar la forma en que se paga impuesto a las ganancias por renta empresaria. Hasta el año 2017, la forma en que se pagaba impuesto a las ganancias por la renta empresaria era que la sociedad que generaba esa renta pagaba la totalidad del impuesto y el accionista se lo llevaba libre de impuestos.
en una especie de cambiar el mecanismo a un sistema en donde se establezca algún estímulo a la reinversión, lo que se hace ahora, o lo que pretendió la reforma, fue que el impuesto se pague en dos etapas. Una primera etapa la paga la sociedad, que es la que genera la renta empresaria, y la segunda parte del impuesto la paga el accionista con este impuesto cedular cuando se lleva las utilidades y de alguna forma las desinvierte de la sociedad. Fíjense que si nosotros miramos el efecto conjunto de la tasa corporativa más la retención sobre los dividendos, en todos los casos estamos con tasas que rondan el 35%. Quiere decir que en una sociedad en donde las utilidades se retiran, no existe una disminución en la carga tributaria. Lo único que se genera son diferimientos en el momento en que se paga el impuesto. No se paga todo el impuesto cuando se genera, sino que se paga una parte cuando se genera y una parte cuando se saca de la sociedad. Esto para mí es importante como base para después entender o poder decidir qué vamos a hacer respecto de ciertas situaciones con el impuesto cedular a los dividendos, porque si el objetivo es que siempre me quede la tasa efectiva del 35%, vamos a ver que a veces aplicar la norma tal y cual como está escrita me lleva a situaciones en donde para determinados pesos de ganancias, si yo aplico las normas que están escritas en la ley de ganancias y en el decreto, la carga tributaria total de considerar la tasa corporativa más la renta, el impuesto cedular sobre los dividendos, no me llega al 35%. En algunos casos está muy por abajo del 35% ese impuesto efectivo que yo pago en combinación. Muy bien. Entonces, esta segregación me cambió el escenario y ahora los dividendos que estas sociedades argentinas distribuyen a sus accionistas me quedan alcanzados por un impuesto cedular. Yo no estoy viendo el chat, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere frenarme en algún momento. Por las dudas. Ahí Ricardo me pregunta si un cierre al 30 de noviembre del 2021 lleva el 30%. Ahí lo que hay que ver no es la fecha de cierre, sino que es la fecha de inicio. El balance que cierra el 30 de noviembre del 2021 empezó el 1 de diciembre del 2020. Entonces, como ese ejercicio es iniciado hasta el 31 de diciembre del 2020, la tasa corporativa que le toca es el 30%. Por eso es medio engañoso como está escrito. Hay que ver digamos, la fecha en que se inicia y mirar digamos, el periodo en donde queda esa fecha de inicio. Y después Claudia, que me consulta sobre el material, yo no tengo problema de compartirles estas diapositivas después para que ustedes las puedan tener. Así que bueno, si no hay más consultas, avanzamos. Entonces, este nuevo contexto que hace que los dividendos ahora tengan una carga impositiva, estén grabados en el impuesto a las ganancias, me lleva a este nuevo paradigma que es el de considerar a los dividendos como un hecho imponible grabado para personas humanas argentinas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto para mí es la puerta de entrada al dividendo grabado. ¿Por qué? Ustedes acuérdense que antes de la ley 27430, lo que era el antiguo artículo 46 de la ley de ganancias decía que para las personas humanas los dividendos de sociedades argentinas, que eran rentas de segunda categoría, eran ganancias no computables. O sea, de alguna forma eran conceptos que no estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias, fuera del objeto, en una clasificación de no computable medio extraña, pero era un concepto no computable, que no pagaba impuesto a las ganancias. Ese artículo 46, que ahora es el artículo 49, se modifica y es el artículo que da lugar a que hoy los dividendos sean considerados como ganancia grabada y que esos dividendos hoy estén alcanzados por el impuesto cedular. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo empieza el artículo 49. Dice que los dividendos serán ganancia grabada para sus beneficiarios, ¿sí? Bueno, cualquiera sea los fondos con los que se efectúe su pago. ¿Bien? Eso, digamos, el artículo 49 entonces es
la puerta de entrada que convierte esos dividendos como dividendos grabados. ¿Está bien? Si ustedes van al artículo 97, el artículo 97 me dice que la ganancia neta derivada de los artículos 49 y del artículo 50 tributa al 13%. El artículo 97, que es el que está en el impuesto cedular, es el que saca de la segunda categoría a los dividendos y los incluye en el impuesto cedular. Por eso, cuando yo cobro o obtengo un dividendo de una sociedad argentina como persona humana, no lo tengo que incorporar en mi declaración jurada como una renta de segunda categoría, sino que directamente la tengo que incorporar como un impuesto, como impuesto cedular. ¿Bien? Entonces, el 49 es la puerta de entrada, el dividendo que hace la generación del hecho imponible grabado. El 97 lo saca de la segunda categoría y me lo lleva al impuesto cedular. Estos dos artículos se complementan con el artículo 193 del texto ordenado actual, que es el 118.1 del anterior, que me dice, respecto del artículo 97, ¿sí?, que en vez de aplicar el 13%, voy a aplicar el 7%, dice, para los 2 periodos fiscales contados a partir del 1 de enero del 2018. Esto, ojo, porque acá 2 periodos fiscales, al menos debería decir 3 ahora, por la modificación de la ley 27.541, y tampoco, como ya les dije, es correcto que lo cuente en cantidad de periodos fiscales, porque puede ser que yo tenga más periodos fiscales que la cantidad de años, si, por ejemplo, tengo una sociedad que inicia actividad y tiene un ejercicio irregular, o por algún motivo cambia el cierre de ejercicio. ¿Bien? Y lo que me dice además es que las ganancias que hubiesen pagado el 35% no quedan alcanzadas por el impuesto cedular. Entonces, de alguna forma, el dividendo es considerado ganancia grabada por el 49 ahora, pero paga impuesto a las ganancias por el 97, y el 193 es el que introduce este concepto de que el único que va a pagar impuesto a las ganancias a través del impuesto cedular es el que se genera en los periodos fiscales que iniciaron a partir del 1 de enero del 2018. ¿Sí? O sea, los anteriores siguen siendo no computables. Esto después vamos a ver que queda aclarado en el decreto. Pero un poco este es el combo de normas que juegan para entender cómo el dividendo hoy paga el impuesto cedular. Entonces, el resumen, digamos, de cómo sería esto es, si yo tengo que decidir por cada dividendo cuáles son las consecuencias tributarias que le aplican ese dividendo, fíjense que la norma no mira en qué año a mí me aprueban el dividendo, sino que la norma mira en qué año se generó la ganancia que me dio lugar a ese dividendo. Entonces, eso es lo primero que es importante saber. No importa en qué año me lo aprueban, me pueden estar aprobando un dividendo en el año 2048, pero lo que sí tengo que saber es ese dividendo que me aprueban y me pagan en el año 2048, ¿en qué año se generó la ganancia? Porque si el dividendo que me están aprobando en el 2048 fue por una ganancia que se generó en el año 2007, entonces ese dividendo no va a llevar retención del impuesto cedular, por más de que ya hayan pasado muchísimos años desde su implementación. Parece una utopía igual en nuestro país hablar de tantos periodos de tiempo sin reformas tributarias o donde quizás un peso del 2007 valga algo en el 2048. Pero bueno, incluso en esos extremos yo tendría que respetar el ejercicio en el que se generó la renta y no en el que se aprobó el dividendo. Entonces, viendo cuál es el ejercicio de generación de la renta, todos los dividendos que se refieran a rentas generadas hasta los ejercicios iniciados hasta el 31 de diciembre del 2017 no van a ser susceptibles de impuesto cedular, van a estar sujetos por las normas del impuesto de igualación, ¿sí? Y no van a estar comprendidos en lo que es, no van a estar comprendidos en el impuesto cedular, van a estar comprendidos en el impuesto de igualación, ¿sí? La del impuesto de igualación, después vamos a ver que además incluye en el decreto reglamentario normas de transición. ¿Y cómo hago yo
para determinar cuáles son las ganancias que se devengaron en el 2017. ¿No? ¿Qué miro? Miro las utilidades impositivas, miro el balance. Parecería que la norma, para imputar las utilidades a los ejercicios, toma un criterio estrictamente contable. Entonces parecería que las utilidades son las contables devengadas hasta el 31 de diciembre de 2017. ¿Bien? Cuando yo tengo utilidades que se generaron entre el 1 de enero del 18 y el 31 de diciembre del 2020, en ejercicios que se iniciaron en ese periodo, ya no tengo el impuesto de igualación, porque el impuesto de igualación solo quedó una aplicación residual para las utilidades, para los dividendos de utilidades generadas hasta el 31 de diciembre del 2017, y sí están sujetos el impuesto cedular, en este caso con la tasa del 7%, ¿no? Porque son ganancias que corporativamente van a pagar el 30 o pagaron el 30, y entonces en lo que es la retención del impuesto cedular pagarían el 7 para completar el 35. Y después, para los ejercicios que inician a partir del 1 de enero del 2021, los dividendos que se refieren a esas utilidades siguen sin aplicar el impuesto de igualación, y el impuesto cedular va a ser el del 13%. ¿Sí? En este cuadro yo ya les agregué algunos comentarios respecto del decreto reglamentario, que la idea es desmenuzarlo y analizarlo bien en detalle el viernes que viene, pero, por ejemplo, en el caso del impuesto de igualación, después vamos a ver que el artículo 166 del decreto reglamentario, como norma de transición, me deja, para hacer el cálculo del límite del impuesto de igualación, considerar ganancias obtenidas en forma posterior a la reforma. Es decir, en aquellos ejercicios en donde ya el impuesto de igualación no aplica, yo puedo tomar esas utilidades para hacer el cálculo del tope del impuesto de igualación para los ejercicios en donde sí aplicó el impuesto de igualación. Y después vamos a ver que para lo que son los ejercicios o los periodos en donde ya me aplica el impuesto cedular, el artículo 119 del decreto me establece algunas reglas de transición respecto de qué pasa, por ejemplo, con diferencias temporales entre el impuesto a las ganancias y la contabilidad, en donde quizás hay ganancias impositivas que ya pagaron el 35, pero que se terminaron imputando contablemente en ejercicios con reforma. Entonces, si yo ya pagué el 35 y después le aplico el impuesto cedular, mi impuesto combinado estaría por arriba del 35. Y vamos a ver que todas esas situaciones en el decreto reglamentario, no sé si de forma acertada, definitivamente no de una forma muy clara, parece que tienen una solución o que se propone alguna suerte de soluciones a esos eventos. Por ahora, lo que es importante interiorizar es que dividendos, yo no miro en qué fecha me los aprueban, tengo que ir a ver en qué momento se generó la utilidad que dio lugar a ese dividendo. Una vez que detecto el año de origen de esa utilidad, el ejercicio de origen de esa utilidad, ahí voy a saber cuáles son mis consecuencias. ¿Sí? Voy a saltearme la diapositiva, ahora volvemos a esa, pero un poco sería esto, ¿no? El camino que yo tengo que hacer para poder decidir cuál es la carga impositiva que tiene un dividendo es, yo tengo el nacimiento de un dividendo, ¿no? ¿Cómo nace el dividendo, digamos, impositivamente? El dividendo impositivamente en la ley de impuesto a las ganancias puede nacer porque existe una aprobación formal, hay un acta que establece la aprobación de esos dividendos, o porque se configuró algunas de las presunciones del artículo 50 que dan lugar al nacimiento del dividendo con una presunción impositiva, que es lo que informalmente se llama dividendo ficto, que después vamos a ver que no es un dividendo ficto, sino que es una presunción de imputación de la ganancia. Entonces, nace de forma formal o por una presunción impositiva, que son las del artículo 50. Se genera el dividendo. ¿Qué tengo que ir a ver una vez que tengo el dividendo? Si se refiere a utilidades anteriores a la ley 27430, es decir, de ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre del 2017, iniciados hasta el 31 de diciembre de 2017, o si se refiere a utilidades posteriores a la reforma, o sea, por utilidades que se generaron en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018.
Si esos dividendos se refieren a utilidades previas a la ley 27430, sé que les va a aplicar el impuesto de igualación sin duda, y sé que el carácter de esos dividendos para el sujeto que los recibe es el de no computable. Si esos dividendos se generan en utilidades posteriores a la reforma, o sea, por ejercicios que han iniciado a partir del 1 de enero del 2018, la regla sería que, fíjense, el impuesto de igualación nunca les puede aplicar, por eso no hay ninguna flecha que lleve al impuesto de igualación. La regla sería que les aplique el impuesto cedular a la tasa del 7 o del 13, pero fíjense que también existe la posibilidad, y esto es lo que vamos a ver después por aplicación del decreto reglamentario, que estos dividendos no terminen pagando el impuesto cedular y tengan carácter de no computable. ¿Por qué? Porque se darían estas situaciones que les comentaba antes de utilidades contables que son devengadas en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, pero que impositivamente fueron imputadas a la declaración jurada en ejercicios anteriores, donde la sociedad pagó el 35. En estos casos, el artículo 116 del decreto, el 119 del decreto, perdón, me permite que esos dividendos, si bien contablemente son devengados en forma posterior y tendrían que pagar el impuesto cedular, no lo paguen. Eso es lo que justifica que en utilidades posteriores a la ley 27430 yo pueda tener el caso de dividendos que sean no computables para los sujetos que lo reciban. Bien, entonces el trabajo que yo voy a tener que hacer como asesor o digamos, como persona que va a tomar la decisión de cuál es la retención que tengo que pagar, en primer lugar, es armarme un stock de utilidades susceptibles de ser distribuidas para poder identificar esas utilidades, en qué ejercicio se originaron y por lo tanto cuál es el impuesto que se va a generar al momento en que yo las distribuya. ¿Sí? Acá les presento un caso que no está contemplado, que es el caso de esas sociedades del artículo 53, que no están en el 53A. Ustedes saben que las sociedades que están en el artículo 53A son sujetos pasivos del impuesto, es decir, pagan el impuesto en cabeza propia, pero que como regla general, las sociedades del 53B, como por ejemplo unipersonales o algunos fideicomisos en donde los fiduciantes son beneficiarios y son residentes fiscales en Argentina, como regla general, las utilidades se consideran distribuidas en forma total a sus socios y los socios son los que ingresan el impuesto de las utilidades de la sociedad. Que con la ley 27430 se da la posibilidad de que estas estructuras se conviertan en sujetos pasivos del impuesto y paguen el impuesto en cabeza propia. Y esa opción se puede hacer en cualquier momento. Entonces, lo que no está previsto en todo lo que son las normas de impuesto cedular es qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un fideicomiso que no determina impuesto en cabeza propia, sino que los que pagan el impuesto son sus fiduciantes beneficiarios. ¿Qué pasa si ese fideicomiso en X cantidad de años toma la decisión de convertirse en sujeto pasivo del impuesto? ¿Cómo yo tengo que hacer la distinción entre utilidades que son de cuando los fiduciantes beneficiarios pagan el impuesto en cabeza propia, son utilidades que se generan cuando el fideicomiso es el que paga en cabeza propia el impuesto? Por supuesto que no se debería pagar dos veces por la misma utilidad, ¿no? Todas las utilidades que se refieran a ingresos que ya fueron declarados por los socios o los fiduciantes beneficiarios, en mi ejemplo, no debería volver a pagar impuesto cedular y solamente debería pagar impuesto cedular por las utilidades en donde el fideicomiso fue el sujeto pasivo del impuesto. Pero bueno, este es un caso no previsto y si alguno lo tiene en algún momento puede llegar a generar dudas porque cuando vaya a ver cómo resolverlo no va a encontrar ninguna norma más allá de aplicar con alguna lógica conceptualmente lo que la reforma quiso hacer. Muy bien, no sé si hasta acá voy a leer un poco el chat porque no llego a verlo mientras hablo, por las dudas si me hicieron alguna pregunta. A ver, Federico me pregunta, si distribuyo dividendos sobre resultados no asignados generados con anterioridad al 1 de enero del 2018, ¿puedo evitar el impuesto cedular?
Ahí, Federico, no es que evitas el impuesto cedular. Si los dividendos que vos distribuís hoy, por ejemplo, que estamos en agosto del 2020, están vinculados a resultados no asignados que se generaron por utilidades de ejercicios previos al 1 de enero del 2018, esos dividendos, fíjate, entrarían, si voy a la diapositiva, capaz es más fácil, vos tenés una aprobación de dividendos, esos dividendos se refieren a utilidades previas a la ley 27430, es decir, estás en utilidades anteriores a la ley 27430. Lo que tenés que saber con esos resultados no asignados es que tenés que verificar que esté dentro de los límites del impuesto de igualación para no tener que ingresar el 35%, porque sí le aplica el impuesto de igualación, y que siempre el dividendo va a ser no computable para el sujeto que lo recibe. O sea, no hay forma de que a un dividendo que se genere utilidades previas al 1 de enero del 2018 vos le apliques impuesto cedular. O sea, no es que se puede evitar, nunca va a aplicar impuesto cedular en ese caso. Tamara me pregunta, intenté declararlos en impuesto cedular de la declaración jurada de 2019 y no pude. ¿No es correcto ponerlo en segunda categoría entonces? Bueno, eso ahí, Tamara, me guardo tu pregunta para dentro de un ratito, porque eso lo tengo previsto para ver, porque en mi opinión el aplicativo está mal. Solamente prevé el caso de retención de carácter de pago único y definitivo de los dividendos y no te deja un lugar donde declararlos. Para mí es incorrecto declararlos en segunda categoría porque no pagan por segunda categoría, pagan por impuesto cedular. Pero me guardo un poquito tu pregunta y la vemos en un ratito. Bueno, y ahí ya me respondieron lo del material. Muy bien. Bien, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algo que quiera compartir? Si no, seguimos. Bueno, calculo que no, no sé. Entonces, nos habíamos quedado acá, ya sabemos que este de alguna forma es nuestra regla de razonamiento cuando tenemos que decidir cuál es la carga impositiva que va a tener un dividendo que voy a distribuir. Lo que quiero que analicemos ahora es cuál es del dividendo, ¿no? ¿Qué me puede dar lugar a que nazca un dividendo de forma impositiva, digamos, ¿no? Siempre el dividendo solamente, esa es la forma de nacimiento de un dividendo, pero quiero que analicemos ahora, desde la perspectiva de la ley de impuesto a las ganancias, cómo ese dividendo se puede generar por una aprobación formal, pero cómo también se puede generar por una presunción, que son las del artículo 50. No lo dije antes, lo digo ahora, yo me refiero a dividendos para simplificar la exposición, pero por supuesto que cuando hablo de dividendos también estoy hablando de utilidades, ¿no? O sea, no solamente me estoy refiriendo al caso de una sociedad anónima, me estoy refiriendo a cualquier caso de los que están previstos en el artículo 73 de sociedades de capital. Bien, entonces vamos a analizar ahora la presunción de puesta a disposición de dividendos que tiene el artículo 50. Acá quiero frenar antes de entrar a desmenuzar un poco el artículo y digo, si bien comúnmente a esto se lo llama dividendo ficto, no es un dividendo ficto en la realidad lo que propone la ley de impuesto a las ganancias, sino lo que la ley de impuesto a las ganancias propone es una presunción de puesta a disposición. Fíjense que cuando ustedes van a leer el artículo 50 hace referencia al artículo 24 de la ley, es el que me habla de la imputación de ingresos y gastos al periodo fiscal. Entonces, el artículo 50 lo que está regulando de alguna forma es en qué momento yo voy a tener que imputar ese dividendo a un periodo fiscal. No está generando un dividendo donde no lo hay, sino que lo que está haciendo es cambiando el momento de imputación de ese dividendo. Es decir, de alguna forma no espera a que exista esa aprobación formal si se cumple. Eso para mí es importante, lo vamos a ver después, pero, por ejemplo, en el caso de empresas familiares, donde quizás los socios retiran el dinero y después se termina aprobando,
para mí esto es importante para después poder fundamentar que no es que existen dos hechos imponibles diferentes en ese caso, cuando retiro el dinero y cuando después se aprueba formalmente el dividendo, sino que en el fondo es lo mismo, ¿no? Es la imputación temporal de ese mismo dividendo. Entonces, eso me permite que en el momento de la aprobación formal yo no tenga que ingresar de vuelta el impuesto cedular. Ahora lo vamos a ver en un rato, pero por eso para mí es importante hacer esta distinción. No es un dividendo ficto, no está, digamos, no está creando una ficción de una utilidad donde no la hay, sino que lo que está haciendo es, digamos, partiendo de un indicio que es un indicio que me permite determinar que existió algún goce de las utilidades de la sociedad por parte del titular, y a partir de ese indicio anticipar de alguna forma la fecha de imputación al periodo fiscal del dividendo. Entonces, no crea un nuevo concepto gravable, no es un nuevo hecho imponible y es una excepción a la regla general del artículo 24 de imputación, que me dice que los dividendos se imputan al ejercicio en que hayan sido puestos a disposición o pagados, lo que ocurra primero, o capitalizados, ¿sí? Esa es la regla del artículo 24, que si, por ejemplo, yo lo pongo a disposición por más de que no lo pague, genera la imputación igual de ese dividendo al periodo fiscal. Entonces, habiendo hecho esta distinción conceptual previa, ¿qué es lo que pretende la regla del artículo 50? ¿Qué es lo que pretendió el legislador cuando estableció este? Bueno, en primer lugar, lo que pretendió es evitar que se difiera el ingreso del impuesto cedular mediante la postergación de la documentación que aprueba la distribución de esos dividendos. Es decir, si yo retiro el dinero de la cuenta particular y no lo apruebo, nunca estoy llegando a pagar ese impuesto cedular que me completa el 35% que hablábamos antes. En que para eso nosotros teníamos antes el artículo 73, hoy 76, que me habla de disposición de bienes o fondos en favor de terceros, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma, complejizando un poco la estructura impositiva, presunción que tiene esa finalidad, que es decir, bueno, si existe un indicio de que el titular de una sociedad ya disfrutó de la utilidad obtenida por la sociedad de alguna forma, entonces se generó ese dividendo por más de que no exista un acta que lo haya aprobado. Lo otro que tenemos que tener en cuenta con este artículo 50 es que aplica también a sociedades del exterior. Y esto hago énfasis porque por lo general uno tiende a asociar muy rápido el artículo 50 o la presunción de puesta de distribución de dividendos con impuesto cedular, ¿no? Entonces uno piensa la presunción de puesta de disposición de dividendos y entonces de alguna forma parecería que solo aplica a sociedades argentinas, pero no es así. Si ustedes van al artículo 137 de la ley, que es el artículo que habla de segunda categoría de extranjera, van a ver que recepta las presunciones para fuente extranjera contenidas en el artículo 50. Entonces, ojo, hay que prestar atención acá, que esta presunción de puesta a disposición de dividendos no solo la tengo que analizar cuando estoy viendo el caso de accionistas de sociedades argentinas, sino que también lo tengo que analizar cuando veo el caso de titulares de sociedades que se da mucho, o sea, por ejemplo, no sé, un titular de una sociedad del exterior que capaz tiene una tarjeta de crédito de la sociedad del exterior y consume para sus vacaciones con esa tarjeta de crédito, de alguna forma está haciendo una presunción de puesta de distribución de dividendos y ahí la consecuencia no es el impuesto cedular, porque estamos hablando de una sociedad del exterior, sino que la consecuencia ahí es aplicación de una renta de segunda categoría de fuente extranjera. Entonces, eso, cuando ahora veamos el artículo 50, tengan en cuenta que aplica a los dos tipos societarios. Y después, por supuesto, el artículo 50 no aplica cuando el titular es otra sociedad argentina pasiva del impuesto, ¿no? Porque esos dividendos, ahí ya estamos hablando de dividendos de tercera categoría que se rigen por el artículo 68. Como les decía antes,
Lo que no existe es, sabemos que el artículo 50 es una presunción de puesta a disposición, o sea, una presunción que me cambia el momento de imputación. Pero no tenemos ninguna norma, ni en la ley ni en el decreto, que me hable de esa compensación. ¿De qué compensación estoy hablando? Estoy hablando de la situación típica, se pueden dar muchas más, pero para simplificar, estoy hablando de la situación en donde los titulares de una sociedad retiran el dinero para vivir por una cuenta particular y recién una vez que cierra el ejercicio, esas personas hacen la aprobación de lo retirado durante el año como una distribución de dividendos. ¿Sí? Si yo voy a ver digamos, la ley y el decreto reglamentario, en el momento, en cada uno de esos retiros, yo tendría potenciales generaciones de dividendos, potenciales puestas a disposición de dividendos. ¿Bien? Porque estoy hablando de retiros de socios. Entonces, si corresponde, yo en cada uno de esos momentos tendría que haber aplicado, por ejemplo, el impuesto cedular. ¿Sí? Ahora, imaginen que yo en esos momentos de los retiros de los fondos apliqué el 7%, retuve el 7% por el retiro de los fondos. Y después, en mayo del 2021, cuando cierra balance, toda esa cuenta particular se termina aprobando como distribución de dividendos. Y el asiento contable que se hace en ese momento es el acta, la compensación del dividendo aprobado se hace contra la cuenta particular. Entonces, ahí yo tengo un acta que aprueba el dividendo. ¿Tengo doble dividendo? La lógica me lleva a pensar que ahí no puedo tener doble dividendo. No tendría que generar un dividendo con la aprobación del acta y un dividendo cuando retire esos fondos. Más cuando todo esto termina en una compensación por un asiento contable de ese segundo de ese acta que aprueba formalmente contra la cuenta particular. Pero eso no está escrito. Eso no está dicho en ningún lado. Y hubiese sido deseable que se diga, porque esa falta de aclaración podría llevar a que alguien pretenda de que ese impuesto se pague dos veces, y no tendría sentido de ser así. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se genera esta presunción? ¿Cuáles son los elementos que se tienen que dar para que esta presunción se genere? El artículo 50 yo lo dividía en tres partes. La primera es el indicio que yo les hablaba, ¿no? Que es que se tiene que verificar el indicio que la ley dice que es lo que permite verificar que el accionista o el titular está disfrutando de las utilidades generadas por la sociedad. Esos indicios son hechos objetivos que disparan la presunción. ¿Bien? Ahora vamos a ver cuáles son esos elementos objetivos que sirven como indicio para la aplicación de la regla. Entonces, ese es el primer elemento que yo tengo que tener, que es el hecho generador, el indicio objetivo. El segundo elemento, no menor, es la existencia de utilidades susceptibles de ser distribuidas. Y acá es donde refuerza la idea de que no está creando un dividendo donde no lo hay. ¿Por qué? Porque fíjense que la ley pide, para poder generarse esta presunción de puesta y distribución de dividendos, que existan utilidades pendientes de ser distribuidas mirando el último cierre de ejercicio. Es decir, si yo tengo un retiro de fondos, en el caso que les decía antes, para que ese retiro de fondos sea considerado como una presunción de puesta a distribución de dividendos, yo tendría en esa sociedad que tener utilidades susceptibles de ser distribuidas en el último ejercicio cerrado. Acá es donde esto les da la pauta de que la norma, al demandar que están estas utilidades susceptibles de ser distribuidas, lo que está haciendo es generando esta diferencia de imputación, pero no está creando un dividendo donde no lo hay, porque justamente lo que yo tengo que hacer es verificar que existan estas utilidades pendientes de ser distribuibles, ¿no? Susceptibles de ser aprobadas y distribuidas. Lo que vamos a ver acá es que hay un doble límite. Por un lado, el límite legal, si yo voy al artículo 50, el artículo 50 a mí me dice que yo, para que se me genere la presunción de puesta de distribución de dividendos, tengo que tener
utilidades de ser distribuidas mirando el último ejercicio de cierre contable. Pero después, el decreto reglamentario de alguna forma me permite, aunque no esté permitido a nivel societario, pero sí a nivel impositivo, alguna suerte de anticipo de utilidades del ejercicio en curso. Porque si ustedes van al decreto, el decreto también me dice que si yo no tengo utilidades de ser susceptibles de ser distribuidas en el último cierre de ejercicio, puedo retirar utilidades y espero a que cierre el ejercicio donde hice el retiro de los fondos para ver si me alcanzan o no me alcanzan las utilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos el caso de una sociedad en donde el hecho generador es un retiro de fondos, ¿no? O sea, hay un accionista que retiró fondos en su cuenta particular. Retiró 1.000 pesos. Cuando voy a ver las utilidades susceptibles de ser distribuidas para el cierre de ejercicio, me doy cuenta que hay 800 pesos susceptibles de ser distribuidos como utilidades. Entonces, de los 1.000 pesos que retiró, 800 generaron una presunción de puesta a distribución de dividendos sin duda, porque tengo 800 susceptibles de ser distribuidos antes. De los 200 que me quedan, el decreto reglamentario me dice que espere, que no haga nada, que vea al finalizar el ejercicio donde hice el retiro, si en ese ejercicio yo tengo utilidades susceptibles de ser distribuidas como dividendos, entonces esos 200 consumen de esas utilidades. Supongamos que en el ejercicio de retiro las utilidades me dieron 400 pesos, entonces yo concluyo que los 1.000 generaron una presunción de puesta a distribución de dividendos. Los 800 por respetar el límite legal y los 200 porque tomé de alguna forma esta franquicia que me da el decreto reglamentario. Ahora, ¿es legal que el decreto reglamentario me haya ampliado esta posibilidad? Parecería que no, porque está dando una calificación donde la ley no lo previó. La ley solamente previó que se mire al último cierre de ejercicio contable. En la práctica es medio difícil que se dé una discusión, porque de alguna forma es el impuesto que termina pagando el accionista como impuesto cedular, o que, vamos a ver, lo va a terminar pagando la sociedad. ¿Por qué? Porque si ese retiro de fondos no califica como presunción de puesta a disposición de dividendos, va a terminar impactando en el artículo 76 como una favor de terceros. Entonces, la sociedad va a tener un mayor impuesto a las ganancias que pagar por esa cuenta particular. Entonces, ¿cuáles son los elementos para la presunción de puesta a disposición? El hecho generador, que ahora vamos a ver cuáles son los indicios, la existencia de utilidades con el límite legal más el límite reglamentario que acabamos de ver, y el último requisito, no menos importante, el requisito subjetivo, que por supuesto la persona que disfruta de esto, que verifica los indicios, tiene que ser el titular de la sociedad. Digo, si la persona que verifica los indicios es un director que no es titular, entonces no tengo posibilidad de que se genere una presunción de puesta a disposición de dividendos. Siempre el que verifica es el titular de la sociedad. ¿Cuál es el titular de la sociedad? El titular de la sociedad es un concepto amplio. Es el titular, pero también puede ser familiares del titular, ¿sí? Fíjense que la norma habla de cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes, ¿sí? Es un concepto amplio, ¿bien? Si el indicio, si el elemento objetivo se verifica, pero no se verifica la existencia de utilidades o no se verifica el requisito subjetivo, ese indicio, ese hecho generador, yo lo tengo que analizar por el artículo 76. O sea, yo tengo que ver si esto es recalificable como una disposición de fondos o bienes en favor de terceros. Entonces, empiezo por el artículo 50. Si quedo en el artículo 50, paro ahí, y si no
puedo entrar en el artículo 50, automáticamente tengo que ir a ver si esta transacción queda o no queda comprendida en el artículo 76. Acá hago énfasis en esto, ¿queda o no queda? Porque pueden existir situaciones que no queden ni en el 50 y tampoco queden en el 76. Bien, ¿cuáles son estos elementos objetivos, estos indicios que se tienen que verificar para que se dé la puesta a disposición de... El primer concepto es el más común, que es el retiro de fondos, ¿sí? Y acá fíjense que el decreto, en el artículo 120, tiene un concepto amplio de lo que son fondos. Y me habla de retiros de fondos en moneda nacional, en moneda extranjera, o fíjense que me habla de cualquier valor negociable o cualquier bien que se entrega sin contraprestación. O sea, es un concepto súper amplio el de fondos, no es solamente el que uno pensaría que está hablando, que es el de efectivo, ¿sí? Lo importante en este retiro de fondos es la inexistencia de la contraprestación, ¿bien? Y se hizo en interés de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si el retiro de fondos se está haciendo en interés de la empresa, no califica como un hecho, como un retiro de fondos en términos de ser susceptible de constituir un dividendo. Entonces, si yo no puedo probar que hay una contraprestación y no puedo probar de que obedeció el interés de la empresa, estoy hablando de un retiro de fondos que es un hecho objetivo que me puede generar una presunción de puesta a distribución de dividendos. Y por supuesto, lo que no tiene que haber es devolución. Vamos a ver, porque la devolución está prevista en el decreto reglamentario, y lo que me dice el decreto cuando hay una devolución es que la operación tiene que recalificar automáticamente a disposición de fondos en favor de terceros, o sea, el artículo 76. Esto puede generar algunos problemitas, ¿no? O sea, supónganse, yo retiré el 1 de enero fondos de una sociedad en la que soy titular, se verificó la puesta a disposición de dividendos, pero 8 meses más tarde lo devuelvo, entonces eso elimina y obliga a la sociedad por esos 8 meses a pagar impuesto a las ganancias bajo el artículo 76 que habla de disposición de bienes o de fondos en favor de terceros. Ahora vamos a ver que esta norma que me hace esa recalificación no me dice cómo soluciono todos los impuestos que yo pueda haber pagado en esa oportunidad, ¿no? en la oportunidad de sacar la plata. Bien, el segundo elemento objetivo es el que me habla de uso o goce de bienes que son de la sociedad. Acá lo que me dice la norma es que si, alguno de los titulares usa bienes de la sociedad a título personal, ¿no? Por supuesto, no es que usa bienes de la sociedad en, en favor de la sociedad, qué sé yo, no es que es el accionista que también es el director que tiene, y usa la computadora de la sociedad para trabajar. Claramente ahí no estamos en un uso o goce de bienes, sino que estamos hablando de cuando ese uso o ese goce de bienes se hace de forma particular, o sea, es un bien que le pertenece a la sociedad, pero que ese titular lo usa para su beneficio particular. En ese caso se genera un hecho objetivo, y para identificar cuál es el importe de ese uso, que no tiene valor, que el valor es indeterminado, la norma va a establecer un porcentaje en función del valor de plaza de los bienes. Ese porcentaje es el 8% del valor de plaza para inmuebles y el 20% del valor de plaza para bienes, el resto de los bienes, ¿sí? En estos dos casos, tanto en el caso de los inmuebles como en el caso de los bienes muebles, sí, el valor que la sociedad pudiera obtener por su alquiler es menor que ese 8% en el caso de los inmuebles o el 20% en el caso de los bienes muebles, y yo puedo probar esa situación, entonces en vez de usar el porcentaje este sobre el valor de plaza, yo podría utilizar el valor en plaza de ese alquiler, pero tengo que poder probarlo, ¿sí? También se puede dar el caso en donde el titular pague un precio por el uso de esos bienes.
y en esos casos la norma dice que si yo puedo probar que esos pagos son de mercado, no pasa nada, no tengo que aplicar el artículo 50, pero si los pagos que se hacen están por debajo del valor de mercado, entonces yo tengo que generar la presunción de puesta de distribución de dividendos por la diferencia entre el monto, el valor de plaza o este 8 o 20% de valor de plaza de los bienes versus descontados los pagos que se hayan efectuado. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo soy el accionista de una sociedad y uso el auto de la sociedad para uso particular, para los fines de semana, y le pago $1 el alquiler mensual del auto a la sociedad. El hecho de que pague $1 no me libera de la aplicación del artículo 50, o sea, no es que porque existe una contraprestación, entonces no voy a aplicar el artículo 50, voy a aplicar el artículo 50, lo que voy a hacer es determinar cuál es el valor de plaza del alquiler del auto. Imagínense que el alquiler de ese auto ronda los 20.000 pesos mensuales. Ese es el valor de plaza del alquiler. Yo tengo que comparar esos 20.000 pesos contra el 20% del valor de plaza del auto. Si el valor de plaza del auto son 2 millones de pesos, el 20% me da 40.000 pesos versus los 20.000, bueno, ahí hago la comparación, 400.000 pesos, perdón. Entonces voy a tomar los 400.000 contra los 20.000 que pago, ¿sí? Y le voy a restar el peso que paga el titular como precio por el alquiler del auto. No sé si se entendió. Bien. El problema que plantea esto, que no está aclarado en el decreto reglamentario, es que el decreto reglamentario no me dice a qué fecha yo tengo que evaluar estos bienes que el titular está utilizando. Es decir, supónganse el caso este del accionista que usa el auto de la sociedad para uso particular. Lo usa todo el año y capaz lo viene usando hace 3 años, todos los días, ese auto de la empresa. ¿A qué fecha yo tengo que determinar el valor de plaza del auto? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Un valor de plaza todos los meses para determinar el 20%? ¿O qué hago? ¿Establezco el valor de plaza al principio del año y ya uso ese valor para todo el año? ¿Voy a ver a la fecha en que lo compré cuál era el valor de plaza del inmueble? Bueno, eso no está aclarado. Está aclarado en otras normas del decreto reglamentario que usan el 8 y el 20%, que dice que el valor se hace una vez en el primer uso y después al inicio de cada ejercicio, pero no está aclarado para el uso particular del 8 o el 20% en el artículo 50. Yo ahí lo que digo es, al menos tomar la aclaración que el decreto reglamentario hace para otros casos y aplicarlo en este, aunque no esté exactamente previsto. El tercer elemento que tengo es cuando tengo garantías ejecutadas, ¿sí? O sea, que la sociedad salió de garante por algo del titular. No es el hecho de salir garante lo que me dispara el dividendo ficto o la presunción de puesta de distribución de dividendos, sino que esa garantía sea efectivamente ejecutada, es decir, que la sociedad efectivamente haya actuado como garante, ¿sí? Y siempre en la medida de los bienes que se hayan ejecutado como garantía. Otro elemento es el de ventas o compras por fuera de valores de mercado, que es si la sociedad le vende al accionista por sobre el valor de plaza o le compra al accionista por debajo del, perdón, al revés, le compra al accionista por sobre el valor de plaza o le vende al accionista por debajo del valor de plaza. En esos casos, yo también, por esa diferencia entre el valor de plaza y el precio que se pagó, voy a generar una presunción de puesta de distribución de dividendos, ¿sí? Otro elemento es cuando la sociedad incurre en gastos que no son propios, sino que son del accionista, y esos gastos no son reintegrados, entonces esos gastos se convierten en presunciones de puesta de distribución de puesta a disposición de dividendos. Y el último, que no por ser el último es el más fácil,
que es el que habla de adelantos de sueldos, honorarios y otras remuneraciones a los titulares, y me habla de cuando esos sueldos, esos honorarios o esas remuneraciones que yo le pago a los accionistas, a los titulares de mi sociedad, no son acordes a mercado. ¿Por qué? Porque son desproporcionados a los servicios que me prestan o porque no existe ningún servicio por parte de ellos. Entonces acá hay que tener cuidado, por ejemplo, sobre todo en el caso de las sociedades familiares, en donde quizás el accionista es el director y a veces el accionista es el director y es el empleado. Entonces tengo que tener muy en claro cuáles son los servicios que prestan, cuáles son las tareas que se desarrollan, porque si no, esos sueldos que yo pago, esos horarios que yo pago, ya está escrito en la ley, me podrían recalificar como dividendos y consecuentemente también perderme la deducción del gasto en la sociedad, ¿no? En el caso de adelanto de honorarios, me olvidé de decirlo, cualquier anticipo de honorarios que después no quede aprobado por la asamblea, cuando ese anticipo de honorarios se hace a un titular, o sea, a un accionista, automáticamente queda recalificado. Entonces, si yo tengo anticipo de honorarios por 500.000 y termino aprobando 450.000, hay 50.000 pesos que automáticamente recalifican el artículo 50 y ya. Muy bien. Acá, entonces, lo que nosotros vimos es cuál es el disparador. ¿Cuándo yo voy a aplicar el artículo 50? ¿Sí? Que es la presunción de puesta de distribución de dividendos. No sé si quedó alguna duda, alguna consulta sobre esto, algo que les haya pasado en la vida práctica. A ver, voy a leer el chat que lo acabo de abrir. Ahí Claudia me pide el material para bajarla antes. Yo no tengo problema, les puedo pasar el del viernes que viene si quieren. Yo siempre espero a terminar una charla para retocar el material de la charla que viene, pero les puedo anticipar el del viernes que viene después de hoy sin problema. No sé si es posible, digamos, por parte del consejo. Y Varinia me pregunta cómo se pueden establecer los límites en virtud de la aplicación del ajuste por inflación, tanto el contable como el impositivo. No sé la pregunta en qué momento la mandaste, capaz no la estoy terminando de entender. Cuando te referís a los límites, ¿qué te estás refiriendo? ¿A qué momento se genera la ganancia? ¿O cómo considero las utilidades? Estoy leyendo la pregunta de Bonnie Varinia. Cuando se establecieron las pautas de utilidades. Calculo que te estás refiriendo a este cuadro que vimos antes, ¿no? Igual, no sé, no termino de entender la consulta, pero calculo que te estás refiriendo a esta diapositiva que vimos antes, y básicamente decir si las utilidades son previas o posteriores al 1 de enero del 2018, considerando que para los balances contables, desde el 2018 se aplica el ajuste por inflación contable, y que para el año 2019 se aplica el ajuste por inflación impositivo. Lo que tengo para decir del ajuste por inflación impositivo es que el ajuste por inflación impositivo es un ajuste más a la declaración jurada del impuesto a las ganancias, y que el resultado impositivo es único. No hay un resultado impositivo histórico y un resultado impositivo ajustado por inflación. Hay un resultado impositivo sujeto a impuesto. Y siempre que trabajemos con resultados impositivos, trabajamos con ese resultado impositivo. Ahí, al menos a mí, no me quedan dudas. Entonces, cuando consideras utilidades impositivas, estás considerando las impositivas, las que pagaron impuestos, independientemente de si se incluyó o no se incluyó una línea como ajuste por inflación impositivo. Cuando vamos a ver las utilidades contables, ahí a mí tampoco me quedan dudas que el resultado contable es único.
ya sea que se haya aplicado el ajuste por inflación contable o no se haya aplicado el ajuste por inflación contable, el resultado contable es uno solo, y es el que surge de aplicar las normas sugeridas por los consejos profesionales de contabilidad, por aplicar las CRTs, digamos. Esa es la utilidad contable. Respecto de cuándo se considera devengado el ajuste por inflación contable, que tiene impacto en ejercicios anteriores, y ahí es donde se distorsiona la cuestión, porque cuando yo aplico el ajuste por inflación contable en el balance del año 2018, reexpreso por inflación las utilidades del 2017, 2016, 2015, todas las que haya tenido antes. Entonces, si esa reexpresión es un devengado del 2018 o es un devengado del 2017, eso es lo que vamos a ver el viernes que viene en particular, y le vamos a dedicar las 2 horas a eso, porque ahí es donde se genera la duda, en mi opinión, digamos, respecto de qué utilidades se consideran para aplicar cedular o no cedular. Pero para mí, que se aplique el ajuste por inflación impositivo no cambia, el resultado impositivo es uno solo, y en el caso del ajuste por inflación contable no cambia el hecho de que el resultado contable sea único. No sé si eso responde un poco la duda, o esa era la duda que tenía. Muy bien, bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sé que esta charla puede ser un poco tediosa porque son muchos conceptos teóricos, pero créanme que es útil para después, el viernes que viene, poder empezar a ver más ya como casos prácticos de aplicación con el decreto reglamentario y todo este lío que se generó a partir de tener un balance ajustado por inflación, que se reexpresa todos los años, y tener que emparentarlo con estas normas que no terminan de ser del todo claras. Bueno, ahora, antes de que avancemos con el análisis del artículo 76, que también lo incluí acá, que es el de la puesta a disposición de dividendos, quiero que nos tomemos un ratito para hablar de las características de las retenciones del impuesto cedular, ¿sí? Ustedes saben que la RG 4478 el año pasado fue la resolución que reglamentó el ingreso de las retenciones del impuesto cedular sobre los dividendos. ¿Bien? Las retenciones, ¿sí? ¿Cuándo las tengo que efectuar? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. Cuando yo tengo un dividendo con aprobación formal, o sea, un dividendo que nace porque hay un acta que aprueba esa utilidad, la retención yo tengo que hacerla en el momento del pago o la puesta a disposición, lo que ocurra primero. Cuando estamos hablando de la retención, acá estamos hablando en el caso, solo en el caso, en donde yo tengo que aplicar impuesto cedular sobre esos dividendos. Si no tengo que aplicar impuesto cedular, esto no sirve para nada. Cuando yo detecto que tengo que aplicar impuesto cedular, lo otro que me tengo que preguntar es, ¿cuándo retengo? Entonces, el dividendo que nace por una aprobación formal, la retención se va a hacer en el pago o la puesta a disposición, lo que pase primero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esa distribución es ficta? Es decir, se verificó la presunción de puesta a disposición de dividendos. ¿Cuándo tengo que retener el impuesto cedular? Cuando ese dividendo se está generando por el artículo 50, ¿sí? Que es lo que vimos recién. Ahí tengo 3 situaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos del artículo 50, hablamos de que en la existencia de utilidades había un límite legal y un límite reglamentario? Entonces nosotros dijimos que para que se aplique el artículo 50, la ley, el artículo 50 de la ley, me pedía que existan utilidades pendientes de ser distribuidas en el último ejercicio contable, y que después el decreto también me decía que podía aplicar el artículo 50 por los retiros que yo efectúe, aunque no existan utilidades en el último ejercicio contable cerrado, siempre que el ejercicio en curso me dé utilidades contables para cubrir esos retiros. Entonces, la existencia de utilidades, ese elemento del artículo 50 tenía 2 límites, un límite legal y un límite reglamentario
de dudosa legalidad, pero un límite reglamentario del fin. Bueno, yo ahí, si ese retiro, ¿sí?, genera una presunción del artículo 50 por el límite legal, tengo un momento de retención. Y si ese retiro genera una presunción de puesta a distribución de dividendos por el límite reglamentario, el momento es otro. Entonces, esta distinción entre el límite legal y el límite reglamentario la tengo que tener en cuenta porque me cambia el momento en el que tengo que pagar la retención del impuesto cedular, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una presunción del artículo 50 que se generó porque yo estoy en el supuesto del límite legal, es decir, que esa sociedad tenía utilidades susceptibles de ser distribuidas en el último cierre de ejercicio contable, entonces la retención del impuesto cedular, ese 7 o ese 13% que corresponde a retener, lo tengo que hacer al momento de cada retiro o cuando se verifique cada uno de los hechos generadores, ¿no? Yo lo simplifico en un retiro de fondos, pero podemos estar hablando de la utilización de bienes, la venta o compra de bienes, los sueldos fuera de mercado, ¿sí? En el momento en que se verifica cada uno de esos hechos generadores, yo tengo que ir ingresando la retención del 7 o el 13%. Cuando estoy hablando de la presunción de dividendos del artículo 50, que se originan dentro del límite legal, es decir, porque había utilidades susceptibles de ser distribuidas en el último cierre de ejercicio, en el último balance al último cierre de ejercicio. Cuando la presunción de puesta a distribución de dividendos se me genera dentro de lo que es el límite reglamentario, estamos en esa situación en donde ya no hay utilidades susceptibles de ser distribuidas en el último cierre del ejercicio, pero yo tengo hechos generadores que están sucediendo dentro de este ejercicio y cuando cierra ese balance yo tengo utilidades suficientes como para compensar esos retiros o esas presunciones de dividendos. ¿Cuándo voy a tener que ingresar esa retención del 7 o del 13%? Al vencimiento de la declaración jurada del perceptor, ¿sí? ¿Quién es el perceptor? El perceptor de esas utilidades o el perceptor de esas rentas o esos fondos es el accionista. ¿Por qué está supeditado el ingreso del 7 o el 13% a la declaración jurada del accionista? No tiene ninguna lógica. Entonces, si yo fui haciendo retiros de fondos durante el ejercicio y esos retiros de fondos califican supónganse, vamos a un caso fácil, una sociedad que cierra ejercicio diciembre, ¿sí? Entonces yo fui haciendo retiros de fondos durante todo el año, pero no tenía límite legal, porque esa sociedad no tenía, por ejemplo, inició ejercicio en el 2019, entonces fui sacando dinero en el 2019 y no tenía utilidades en el ejercicio anterior porque es una sociedad que inicia actividades, o sea, era cero mi límite legal. Entonces, estoy trabajando con el límite reglamentario. Fui sacando dinero todo el año de esa sociedad nueva, ¿sí? Al momento de retirar fondos, yo no fui haciendo ninguna retención. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando con el límite legal. Entonces, la retención no la tengo que hacer al momento del retiro de fondos. Tengo que esperar. Tengo que esperar el cierre del ejercicio. Cuando cierro el ejercicio 2019, ¿sí? Ese ejercicio 2019 me da utilidad contable, supónganse por 1 millón de pesos. Y mi cuenta particular daba 700.000 pesos. Yo saqué 700.000 pesos de la sociedad. Entonces, como las utilidades contables son suficientes para cubrir los 700.000 pesos que yo saqué, estos 700.000 pesos entran en presunción de puesta a distribución de dividendos por límite reglamentario. ¿Cuándo tengo que ingresar ese 7 o ese 13% de impuesto cedular? Hay tiempo hasta el vencimiento de la declaración jurada del perceptor. Entonces, en principio, habría tiempo hasta el vencimiento de la declaración jurada mía de impuesto a las ganancias personal. Pero yo ahora pregunto, ¿de qué año? La declaración jurada del año 2019, porque el 2019 fueron los momentos en que saqué dinero, o la declaración jurada del 2019, porque esos retiros se refirieron a un balance que cerró el 31 de diciembre del 2019.
En el caso que yo les doy, en donde la sociedad cierra diciembre y además yo como persona humana tengo mi periodo fiscal con el año calendario, estas preguntas que yo les hago no tienen sentido, es como rebuscar sobre lo complicado, porque todos me responderían acá que el 7 o el 13, el 7% que yo debería haber ingresado en este caso, lo tendría que haber ingresado antes del 13 de agosto, 14 de agosto, cuando fue los vencimientos ahora hace unas semanas de las declaraciones juradas de personas humanas del año 2019. Y estaría bien, esa sería la respuesta. El tema es que no es tan sencilla esta respuesta cuando la sociedad tiene un cierre de ejercicio diferente del año calendario. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense que esta sociedad que estamos hablando cierra ejercicio el 31 de agosto. O sea, el cierre de ejercicio es 31 de agosto. Entonces, es una sociedad nueva que empezó actividades el 1 de septiembre del 2019 y que su primer cierre de ejercicio va a ser ahora el 31 de agosto del 2020. Esa sociedad, yo en noviembre y en diciembre del año pasado hice retiros de fondos y retiré los 700.000 pesos, los retiré entre noviembre y diciembre del 2019. Cuando yo hago la declaración jurada mía del 2019 de ganancias, que venció hace 2 días, la sociedad todavía no cerró balance. Entonces, si para determinar en qué momento tengo que ingresar ese 7 o ese 13%, yo tengo que ver en qué momento se hicieron los retiros de fondos, yo tengo situaciones en donde nunca podría saber si tengo que ingresar el 7 o el 13% antes del vencimiento. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cómo se tiene que controlar en este caso? Para mí, en los casos del límite reglamentario, la fecha que hay que considerar es la fecha de cierre de ejercicio. ¿Por qué? Porque recién en la fecha de cierre de ejercicio yo tengo consolidados los ingresos y gastos de esa sociedad y recién ahí yo conozco si la sociedad tuvo o no tuvo ganancias suficientes como para cubrir los retiros que yo fui haciendo o las presunciones que yo fui, los indicios que yo fui verificando para la presunción de puesta a disposición de dividendos. También hay gente que me podría decir con mucha justificación, y yo también, digamos, lo he llegado a pensar, que ni siquiera es la fecha de cierre de ejercicio, sino que recién es la fecha en donde se aprueba el balance, porque hasta la fecha de aprobación del balance yo esa ganancia no la tengo cerrada. Pero en una postura conservadora uno podría decir que es la fecha de cierre de ejercicio. Si lo que consideramos es la fecha de cierre de ejercicio para establecer ese vencimiento, entonces, en el caso del ejemplo que yo recién les daba con una sociedad que cierra el 31 de agosto, por más de que yo hice retiros de fondos en noviembre y en diciembre, como no entré por el límite legal, sino que estoy entrando por el límite reglamentario, el cierre de ejercicio de esa sociedad va a ser el 31 de agosto del 2020, quiere decir que yo tendría tiempo hasta el vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias mío particular de persona humana del año 2020 para ingresar el 7% del impuesto cedular sobre esos retiros. Fíjense que terminaría pagando casi 2 años después de haberme llevado el dinero, el impuesto cedular en este caso, y yo pienso que es así, lo que no termina de que, como les decía antes, lo que no termina de tener lógica es por qué miraron el vencimiento de la declaración jurada del perceptor, o sea, del accionista, y no lo ataron, como por ejemplo en lo que vamos a ver ahora, que es el caso de los honorarios, al vencimiento de la declaración jurada de la sociedad. El tercer caso o el tercer momento que se me puede dar de la retención, ya hablamos de distribuciones fictas por límite legal al momento de que se verifica cada hecho generador, o sea, con cada retiro de fondos para simplificarlo. En el límite reglamentario no me importa cuándo me llevo los fondos, no me importa cuándo verifico los hechos generadores, me importa la fecha de cierre de ejercicio porque recién ahí veo si tengo utilidades suficientes para compensar. Y cuando tengo que ingresar estas retenciones, tengo tiempo hasta el vencimiento de la declaración jurada del accionista. ¿De qué periodo fiscal la declaración jurada del accionista? La declaración jurada del accionista del periodo fiscal en el que cerró el ejercicio de la sociedad en la que me llevé los fondos. Ese trabalengua. Y el tercer caso es qué pasa con anticipos de honorarios que exceden los que en definitiva fueron aprobados por asamblea.
Es decir, a modo de ejemplo, lo que les decía antes, una sociedad que le anticipó honorarios por 500.000 pesos y aprobó 450.000. ¿Qué pasa con los 50.000 pesos que no fueron aprobados? Automáticamente, si ese director a su vez es accionista, recalifica en el artículo 50, y si tengo que ingresar el impuesto cedular sobre esos 50.000 pesos, ese impuesto tengo tiempo para ingresarlo hasta el vencimiento de la declaración jurada de la entidad pagadora de los honorarios o pagadora de los dividendos. Entonces, ahí sí está atado el vencimiento de la declaración jurada de la sociedad, a la que se refieren los honorarios, ¿no? Entonces, no importa cuándo se aprobaron o en defecto los honorarios, sino en qué a qué año, a qué ejercicio se referían esos honorarios, y ese es el vencimiento de la declaración jurada que tengo que ver. Acá sí queda atado bien y no hay dudas en este caso. Entonces, ahí nosotros ya vimos el momento de retención para los dividendos formales, los que salen por un acta que los aprueba, y para los dividendos fictos, o sea, esa presunción de puesta de distribución de dividendos. El tercer caso que yo quiero analizar con ustedes es la imposibilidad de retención. ¿Qué pasa cuando la sociedad no puede retener porque tiene imposibilidad de retención? Por ejemplo, porque ya anticipó todos los fondos o se retiraron todos los fondos. Pensemos que en el límite reglamentario, como la retención no aplica al momento de retirar los fondos, el accionista se podría haber llevado el 100% de los fondos que se retiró. Bueno, acá el artículo 6 de la Resolución General 4478 establece que la sociedad tiene que ingresar la retención aunque haya imposibilidad de retener, o sea, la ingresa con fondos propios. Lo único que hay para criticar acá de esto es que esa previsión de la imposibilidad de retención y de que la sociedad lo tenga que ingresar con fondos propios recién está en la resolución de AFIP. No surge ni del texto legal ni del decreto reglamentario, que esto podría ser bastante cuestionable. Pero bien, ahora ya analizamos en qué momento corresponde hacer la retención. Lo que quiero que analicemos ahora es qué característica tiene la retención que se hace, ¿sí? Entonces, la retención de impuesto cedular por dividendos se la puedo hacer a un residente fiscal argentino o se la puedo hacer a un beneficiario del exterior, ¿sí? En el caso del beneficiario del exterior, la retención, como cualquier retención a beneficiario del exterior, tiene carácter de pago único y definitivo. Es decir, aplico el 7, aplico el 13% y esa retención es el impuesto que esa persona tuvo que pagar en Argentina y chau. Eso se ingresa con SIGE, con los códigos que ahí abajo yo les dejo. La retención en un residente fiscal argentino, si ustedes leen el artículo 97, parecería que la retención tiene característica diferente en función de cuál es la condición que tiene el residente argentino respecto del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el artículo 97 de alguna forma me dice que cuando el residente fiscal argentino que recibe esa retención de impuesto cedular no está inscrito en el impuesto a las ganancias, el carácter de esa retención es retención de pago único y definitivo. Es decir, si yo soy accionista de una sociedad, el hecho de ser accionista de una sociedad, por accionista nada más, no genera la obligación de que yo me inscriba en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Recién tengo obligación de inscribirme en el impuesto a las ganancias, por ejemplo, si yo fuese director de esa sociedad. Pero el mero hecho de ser accionista no genera obligación de inscribirme en el impuesto a las ganancias. Entonces, si mi única actividad es la de ser accionista de una sociedad, yo no tengo obligación de estar inscrito en el impuesto a las ganancias. Si yo no estoy inscrita en el impuesto a las ganancias, las retenciones de impuesto cedular que me haga la sociedad argentina tienen el carácter de pago único y definitivo. Entonces, acá voy a tomar la pregunta que me había hecho Tamara hace un rato respecto de cómo se informa esto en el aplicativo. Si yo estoy en este caso de un sujeto no inscrito en el impuesto a las ganancias, entonces la retención que me hacen es de carácter de pago único y definitivo. Yo en el fondo no tendría que liquidar ningún impuesto por eso, porque la retención ya cubrió todo el impuesto que me hicieron. Entonces, lo tendría que ingresar en la justificación patrimonial y ya, por más de que esto sea un impuesto grabado, no tendría que declarar nada
porque la retención cubrió el 100% del impuesto. ¿Bien? Ahora, la realidad es que cuando nosotros analizamos el artículo 97, y yo soy un sujeto que estoy inscrito en el impuesto a las ganancias, ahí no está aclarado por qué estoy inscrito en el impuesto a las ganancias. Porque tengo ganas, porque tengo que estar obligado por otros hechos imponibles. Bueno, eso no está aclarado en la norma, ¿no? Parecería que el mero hecho de estar inscripto me habilita, porque no me dice el motivo. Entonces vamos a tomar esa interpretación. Soy un sujeto residente fiscal en Argentina, inscrito en el impuesto a las ganancias. Acá parecería que la retención tiene carácter de pago a cuenta, es decir, ya no es una retención que tiene carácter de pago único y definitivo, sino que es una retención común, como las retenciones de sueldos, o sea, una retención que es pago a cuenta del impuesto. Esto, que la retención sea un pago a cuenta del impuesto, me da la posibilidad de que yo determine el impuesto cedular sobre esos dividendos. ¿Por qué? Porque podría descontarme gastos, podría descontarme gastos vinculados a esa renta, como por ejemplo el impuesto sobre los bienes personales, que si bien el impuesto sobre los bienes personales lo paga la sociedad en carácter de responsable sustituto, ese impuesto después me lo cobra la sociedad a mí, entonces termina siendo un gasto del accionista. La realidad es que esto no está previsto en los aplicativos, o sea, en los aplicativos no hay forma de liquidar este impuesto cedular, y es algo que me consta que se le ha solicitado a la FIP que se incorpore y no está. Para mí no es correcto que se incluya en la segunda categoría porque el dividendo cedular, el que proviene de sociedades argentinas, no es una renta que tenga que tributar por la segunda categoría, sino que es una renta que tiene que tributar por impuesto cedular por artículo 97, pero no tengo forma de determinar este impuesto, ni siquiera tengo una declaración jurada separada como para los otros impuestos cedulares. Ahí veo que el chat está... bueno, no era para mí. Así, Ricardo me pregunta, un dividendo por una ADR que no retuvo el impuesto el broker, ¿lo debe ingresar el perceptor? No, ahí desarrollo un poco más tu pregunta, Ricardo. Ricardo, yo asumo que me está preguntando, para el caso de ADRs de sociedades argentinas que pagan dividendos, ¿qué pasa cuando no viene retenido el impuesto? Ahí lo que ustedes tienen que, digamos, volviendo un poco a lo que yo dije antes, la retención del impuesto cedular es algo que lo tiene que hacer sí o sí la sociedad. ¿Por qué? Porque solamente la sociedad puede hacer esa asignación de las utilidades al ejercicio fiscal que se generan, ¿sí? Yo hoy, en el año 2020, puedo estar cobrando un dividendo que me vino sin retención, y lo que tengo que estar pensando de que si viene un dividendo que me viene sin retención, es que quizás ese dividendo se refiere a utilidades generadas hasta el año 2017, es decir, que no tienen que pagar impuesto cedular. Y esa información yo no la tengo, menos como accionista minoritario de sociedades que cotizan en bolsa. Quizás yo la tendría como accionista de una sociedad cerrada, ¿no? Una sociedad familiar. Pero claramente no lo tengo cuando las sociedades cotizan en bolsa. Las retenciones que vienen de esas sociedades que cotizan en bolsa se informan en todos los casos como retenciones de carácter de pago único y definitivo, es decir, la retención que aplican ya es la retención definitiva. Entonces, si no vino con retenciones porque no tiene retención ese dividendo. En ningún caso esa retención la tienen que ingresar ustedes como perceptor, en el caso de ADRs de sociedades argentinas. Y acá después Federico me pregunta, siendo residente argentino, el perceptor del dividendo, ¿cuándo aplico el código 46 y cuándo aplico el código 60 en el SICORE? Acá el 60, no sé si lo tenés, yo la verdad es que no me acuerdo cuál es el código 60, si tenés la descripción de los códigos para no decir cualquier cosa, te lo agradezco si me lo puedes pasar. Si no, déjame que yo lo miro y te lo respondo.
El, el código 60 dice dividendos, utilidades asimilables, artículo 93. Bueno, yo pienso que lo voy a chequear por las dudas porque no me acuerdo los códigos de memoria y no me acuerdo de la resolución de memoria, pero lo que entiendo es que el código 46 y el 60 tratan estas dos situaciones que yo les hablo, que es cuando hay una retención que tiene carácter de pago único y definitivo y cuando no, cuando la retención se hace para inscriptos. Pero me voy a quedar con este tema y el viernes que viene, por las dudas, te lo confirmo porque no quiero decir cualquier cosa con el tema de las retenciones. Más que nada porque la resolución la tengo en la cabeza con todos los códigos. Bien, ¿alguna duda más con esto acá? Porque acá terminamos con las retenciones. Lo que seguimos ahora es con la presunción de disposición de fondos o bienes en favor de terceros. Bueno, no veo ninguna pregunta más en el chat, así que asumo que podemos seguir. Bien, entonces, recapitulando un poco, ¿sí? Nosotros vimos, vuelvo a este cuadro, pero para mí este cuadro es el fundamental de lo que vamos a ir haciendo en las dos reuniones que nos quedan y esta. Nace el dividendo, ¿sí? Aprobación formal o porque se verifica alguna presunción de puesta a distribución del artículo 50. El artículo 50, para que se aplique, para que se genere esa presunción, tengo los tres elementos que hablamos. El hecho generador, que es un indicio objetivo, la existencia de utilidades y el requisito subjetivo, que es que sea el titular el que lo desarrolla. En estas situaciones, cuando yo, por ejemplo, tengo el hecho generador, ¿sí?, pero no tengo los otros dos requisitos, yo esa situación la tengo que ir a analizar por artículo 76, que es el artículo de disposición de fondos o bienes en favor de terceros. Entonces, lo último que quiero que veamos hoy de forma conceptual es cómo aplica ese artículo de disposición de fondos o de bienes en favor de terceros a partir de la reforma. Así, nosotros, como conclusión de la reunión de hoy, ya nos quedamos con el marco teórico del impuesto societario, de la tasa corporativa y del impuesto cedular, de cómo funciona el artículo 50 y cómo funciona el artículo 76. Entonces, vamos a hablar de la disposición de fondos o de bienes en favor de terceros, que tiene algunos cambios respecto de la regla que aplicaba en el artículo, bueno, ahí me quedó 73 desactualizado, pero es el 76, que aplicaba en el artículo 73 del viejo texto ordenado, hoy artículo 76. A partir de la reforma, lo que vamos a ver es que este artículo 76 de disposición de fondos o de bienes tiene dos aplicaciones. Una aplicación que yo le digo que es originaria, ¿sí?, situaciones que directamente me llevan al artículo 76, y otras aplicaciones que son residuales, ¿sí?, que acá tenemos al artículo 50, que es que cuando yo no puedo calificar una situación en el artículo 50, tengo que ir por aplicación residual al 76 a descartar el 76 también, o a tomar el 76, ¿sí? Entonces, aplicación originaria del 76, porque se verifican los parámetros para aplicación del 76. Aplicación residual del 76 es porque estoy en una situación del artículo 50 que no pudo calificar dentro del artículo 50 y tengo que ir a testearla en el artículo 76 para ver si me queda en el 76 o si también descarto el artículo 76 que podría darse esa situación. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se da la aplicación originaria? Esto, el cambio que tenemos respecto de la versión anterior del artículo, de este artículo, es que ahora alcanza a todas las sociedades de capital, ¿sí?, todas las sociedades del artículo 73. Tiene que haber una disposición de fondos o de bienes por parte de estos sujetos, que les digo, que ahora es todo el artículo 53A, o sea, todos las sociedades del artículo 73, acuérdense que antes, por ejemplo, las SRLs no aplicaban este artículo, ahora aplican a partir de la reforma, entonces todos los sujetos del artículo 53A, esa disposición de fondos o de bienes tiene que ser en favor de terceros y no responder a operaciones realizadas en interés de la empresa. Acuérdense ahí toda la jurisprudencia en donde incluso compañías vinculadas fueron consideradas como terceros a los efectos de aplicar esta regla. Bueno, sí, y que no sean en interés de la empresa, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que nos detengamos acá es que
a veces parece que los requisitos fuesen que sean en favor de terceros y que no sea por operaciones realizadas en interés de la empresa, pero me parece que el término disposición también es un requisito del artículo 76. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que un fondo o un bien haya sido dispuesto? ¿Cuál es el alcance del término disposición? Esto que yo les pongo acá. A mí me parece, o en mi interpretación, la disposición quiere decir que, o deja implícito el carácter de préstamo que tiene esta transacción, en donde los bienes o los fondos, o sea, los bienes o los fondos siguen siendo de titularidad de la sociedad y que no existe una transferencia de esos bienes en favor de ese tercero. O sea, para mí la disposición tiene implícito el carácter de préstamo, o sea, que exista la posibilidad de devolución, porque el bien sigue perteneciendo a la sociedad. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque cuando vamos a ver la aplicación residual del artículo 76, que entra porque se verifican cualquiera de los hechos, de los indicios objetivos o hechos generadores del artículo 50, nosotros en el artículo 50, por ejemplo, tenemos un caso que es el de ventas o compras entre el accionista y la sociedad. Entonces, en el caso de ventas o compras por fuera de valor de plaza entre accionista y sociedad, ahí se verificó una tradición de la cosa, o sea, se vendió, se compró, se cambió la titularidad de los bienes. Y en ese cambio de titularidad de los bienes, a mí me parece que no puede quedar comprendido el alcance de la disposición. No sé si me explico, ¿no? Pero si la sociedad le vendió los bienes por fuera del valor de mercado a su accionista y esta transacción no calificó por el artículo 50, cuando vengo a testear el artículo 76, en mi opinión, esa transacción no califica dentro del artículo 76 porque no existe una disposición, porque no existe algo en calidad de préstamo, porque los bienes se vendieron, cambió el titular, ya la sociedad dejó de ser la titular. Entonces, acá este sería un caso en donde para mí el artículo 76 también quedaría descartado, como les decía antes. Entonces, ¿cuál es la aplicación residual? Como yo les decía, son excedentes del artículo 50, ¿sí? Que no pudieron calificar como dividendos fictos, o sea, como presunción de puesta a disposición de dividendos, ¿sí? Bueno, y ya les comenté el alcance del término disposición, que para mí deja algunos hechos afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuantifico? ¿Cuál es la presunción de renta agravada que tiene el artículo 76? ¿Bien? Bueno, el artículo 76 para mí lo tenemos que dividir en dos grandes grupos. Por un lado, lo que es la disposición de fondos y por otro lado, lo que es la disposición de bienes. En el caso de la disposición de fondos, digamos, la presunción de renta agravada se modificó sustancialmente respecto de la versión que tenía antes la ley de impuesto a las ganancias, y ahora la tasa de interés o el interés presunto, la ganancia que tiene que reconocer la sociedad como interés, depende de la moneda en que estén expresados los fondos, ¿no? Entonces, si los fondos son pesos, tengo que buscar una tasa en pesos, pero si los fondos son dólares, buscaré una tasa en dólares. Eso es novedoso porque en la versión anterior que nosotros teníamos de esta regla, la tasa era una tasa única y no miraba las condiciones de los fondos ni las características de los bienes que se entregaban. Entonces ahora el interés que genera ganancia grabada está limitado, esa ganancia, esa presunción de ganancia está limitada al tipo de fondo que se entrega. Por supuesto, puedo probar que las operaciones tienen condición están hechas a mercado, o sea que la tasa es una tasa que se pactó a mercado. Acá el artículo 169 del decreto establece que para probar eso yo tengo que presentar un informe de contador público, probando que la tasa es de mercado. Y después el interés que yo tengo que tomar es el costo financiero total o la tasa efectiva anual calculada por el Banco Nación Argentina para operaciones de préstamo en esa moneda, según las características de la operación. Fíjense cómo dice que la tasa yo la tengo que mirar según las características de la operación y del sujeto receptor, ¿sí?
Esto es importante, ¿por qué? Porque la tasa yo la puedo mirar desde el lado del receptor o del dador del préstamo. El receptor es el tercero y el dador es la sociedad. Si yo lo miro desde el lado del que da los fondos, esa tasa tiende a ser una tasa más baja porque la tasa se mide como el costo de oportunidad. Yo podría decir, o esos fondos los presto a esta persona o los pongo en un plazo fijo. Entonces, la tasa está medida como el costo de oportunidad de los fondos. Acá la norma específicamente aclara que la característica la tengo que ver desde el lado del receptor. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar cuando voy a determinar esta tasa es a qué tasa podría haberse financiado esa persona si hubiese ido, por ejemplo, a un banco a obtener ese préstamo en lugar de obtener los fondos de la sociedad. Esto lleva a que la tasa que se tenga que usar es una tasa más cara y ese es el análisis que tengo que hacer. Y después, que la disposición cesa con la devolución, esto ya estaba en el decreto anterior, pero se elimina la regla que teníamos de cuando había una devolución y una posterior disposición de fondos, esa regla se elimina, entonces ahora con cada retiro y devolución van creándose y cesando las presunciones de ganancia agravada. En lo que hace a la disposición de bienes, acá la norma vuelve a tomar la regla del 8 y 20% que hablábamos antes para la presunción de puesta a disposición de dividendos, que toma el 8% de valor de plaza para los inmuebles y el 20% de valor de plaza para los otros bienes. También deja de descontar los pagos que se hayan pactados. Yo puedo probar que los precios que puse de estos bienes son de mercado, entonces tengo que presentar un informe de contador público. Y acá, en el artículo 76, sí me dice a qué fecha yo tengo que ver el valor de plaza. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del artículo 50, que yo les decía que ese 8 o ese 20%, la norma no me aclaraba a qué fecha yo tenía que ver el valor de plaza de los bienes? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con un auto, que el accionista lo usaba todo el año? ¿Cuándo yo tenía que hacer un valor de plaza de ese auto? ¿Qué tenía que hacer un valor de plaza todos los meses para ver cuál era la presunción de puesta a distribución de dividendos? Acá en el artículo 76, el decreto reglamentario me dice que tengo que ver, como yo les decía, el valor de plaza a la primera disposición y después al inicio de cada periodo fiscal mientras dure esa disposición de los bienes. Y yo pienso que este artículo 50, aunque no esté escrito. Para el caso de los inmuebles también me dice cómo tengo que validar ese valor de plaza y me pide una constancia emitida por un corredor inmobiliario. Y para el resto de los bienes me pide un informe de un valuador independiente para determinar ese 20%. Y también, por supuesto, que con la devolución de los bienes cesa la disposición. Y fíjense que el hecho de que estas normas me contemplen la devolución refuerza esto que yo les decía de que la disposición es en carácter de préstamo, entonces que hay determinados hechos objetivos que no van a disparar el artículo 76, aunque no hayan calificado en el artículo 50. Bien, acá quiero detenerme antes de terminar, ya estamos terminando, así que si tienen dudas y qué sé yo, dejo los últimos minutos, pero quiero que analicemos esta situación que es, ¿qué pasa si yo tengo una situación que originalmente calificó como un dividendo ficto, o sea, como una presunción de puesta a disposición, pero después termina recalificando en el artículo 76? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el caso de retiro de fondos, un accionista retira fondos de una sociedad? Ese retiro de fondos tengo que analizarlo por artículo 50. Imagínense que el accionista retira fondos de la sociedad, lo analizo por artículo 50 y por artículo 50 yo concluyo que corresponde aplicar la regla de presunción de puesta a disposición de dividendos. Entonces, como corresponde y es por un límite legal, yo ingreso el 7% de impuesto cedular sobre ese retiro. ¿Sí? Entonces, el 1 de febrero del 2020, el accionista retira 1.000.000 de pesos y yo ingreso el 7% sobre ese 1.000.000 de pesos como retención de impuesto cedular por la presunción de puesta a disposición de dividendos. En el 2021, supónganse en noviembre del 2021,
el accionista devuelve ese $1.000.000 a la sociedad. El artículo 122 del decreto me dice que la devolución de los fondos por parte del accionista, ¿sí?, hace que desaparezca la presunción de puesta a disposición de dividendos y lo recalifica en el artículo 76. Entonces, ¿qué pasa? Que ese retiro de fondos por el cual yo en febrero del 2020 ingresé el 7%, en noviembre del 2021, por una devolución, me recalificó como disposición de fondos en favor de terceros por artículo 76 y dejó de ser artículo 50. ¿Cuál es la complicación de esto? Que el artículo 50 y el artículo 76 graban sujetos diferentes. Esa es la primera complicación que yo tengo. ¿Por qué? Porque en el artículo 50 el contribuyente, ¿sí?, el sujeto pagador del impuesto porque se aplique el artículo 50 es el accionista. Y cuando aplico el artículo 76, el sujeto que paga el impuesto es la sociedad, que tiene que declarar una mayor ganancia. Entonces, estoy efectuando una recalificación que afecta a contribuyentes diferentes. Eso ya de por sí complica la compensación, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en esta situación que planteo? La sociedad debería de alguna forma devolverle la retención al accionista, porque esa retención ya no corresponde. ¿Cómo la sociedad puede recuperar los fondos de esa retención? Es la duda que no está reglamentada. ¿Cómo hago para recuperar los fondos de retención? ¿Y qué pasa? La devolución fue en noviembre de 2021, pero el retiro de los fondos fue en febrero del 2020. ¿Qué pasa con la declaración jurada del 2020 de la sociedad? Yo tengo que rectificar ganancias de la sociedad porque el accionista devolvió en 2020, declarar mayor ganancia grabada porque aplico el artículo 76 y pagar intereses solamente porque un accionista decidió devolverme plata en noviembre del 2020, no tendría sentido, pero no hay nada escrito en contrario que no derive en esta situación. Entonces, el consejo es, en estos casos, que estén atentos del artículo 122, estén atentos con las devoluciones, porque quizás, y sobre todo ahora en este contexto de COVID, en donde el flujo de dinero ya no es quizás desde las empresas hacia los accionistas, sino que los accionistas empiezan a poner dinero en las empresas para, digamos, para poder financiar la actividad, la baja actividad que tienen. Entonces, la sugerencia es que, digamos, que se tenga cuidado con estas devoluciones, porque quizás esa devolución que se hace en cuenta particular termina teniendo efectos negativos en la declaración jurada por esta falta de, digamos, de reglamentación de cómo esta compensación debería hacerse. Y ustedes saben que los tiempos de repetición y los tiempos de cobro no son equitativos, digamos, con la FIP. Entonces, y que además no sería compensable un concepto del SICORE en donde se estaría repitiendo un impuesto no propio, se tendría que pedir una devolución contra un impuesto propio como el impuesto a las ganancias. Entonces, este es un tema que hay que prestar atención, controlar las cuentas particulares y ver cuál es la situación en caso de que se generen estas devoluciones. Bueno, acá esto terminamos por hoy. Me quedan unos minutos, no sé si tienen preguntas, dudas, algo que les haya quedado. Yo me quedo con la pregunta de Federico para el viernes que viene. No sé si alguien quiero destinar estos últimos minutos a algunas dudas que puedan tener. No sé. Bueno, me alegro que, no sé si es que no hay dudas porque nadie me entendió nada o porque, pero espero que les haya resultado claro. Si nadie tiene dudas, les deseo buen fin de semana a todos, los espero el viernes que viene. Acá a Natalie, sí, Natalie, te prometo que todo esto que ahora parece muy esotérico, teórico, ya el viernes que viene, con ejemplos numéricos, baja un poco a la realidad. Y Ricardo me dice que las empresas chicas que no tienen estructuras administrativas y la manejan sus socios, generalmente no retienen y sí.
Estoy totalmente de acuerdo con vos, Ricardo. Son cosas que después uno lo termina viendo cuando hace la declaración jurada de ganancias y se termina encontrando con sorpresas desagradables. También es muy difícil controlar la retención en empresas familiares donde los socios, digamos, donde los socios viven de las utilidades que van generando en el día a día. Son todas situaciones que hay que prolijar. Bueno, y después creo que no hay más preguntas. Bien, no, aparentemente no hay más consultas. Los agoté, creo, ya. Ujú. Bueno, hay puro agradecimiento en el chat, así que Florencia, si está de acuerdo, damos por finalizado el curso. Bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos el viernes que viene. Muy bien, muchas gracias igualmente. Que tengan un buen fin de semana. Muy bien. Adiós. Los usuarios Franca Gabuti y Carlos, por favor, si pueden dejar el apellido, nombre y matrícula en el chat, así lo identificamos y acreditamos. Gracias.